Bienvenidos a Polos Opuestos, soy Juan Diego Alvira y hoy estoy por Noemí Sanín, quien atiende compromisos internacionales. Nuestro tema de hoy no podía ser otro que el visto bueno que le dio la Corte Constitucional al plebiscito para que todos los colombianos decidan en las urnas si aceptan o no los acuerdos de paz con las FARC. Para hablar sobre este tema están con nosotros Paloma Valencia, senadora del Centro Democrático, partido opositor al gobierno y crítico del proceso de paz. Obviamente un partido declarado en resistencia civil contra estos acuerdos. Senadora, bienvenida. Muchísimas gracias, una feliz noche para todos y para todos los televidentes. Y está también con nosotros Alfonso Gómez Méndez, liberal, exministro de Justicia del actual gobierno, pero también fue fiscal, procurador y congresista. Doctor Alfonso Gómez Méndez, bienvenido. Juan Diego, como siempre, Dios le pague por la invitación. Vamos a hablar, por supuesto, del plebiscito llamado por la paz, que pasó la prueba en la Corte Constitucional, el examen que ha hecho y lo ha declarado exequible. Doctora Paloma Valencia, vamos a empezar con usted. Por la derecha, si a usted le parece bien. No, por las damas. Por las damas, exactamente. ¿Cómo ve usted todo esto después del visto bueno, la luz verde que le ha dado la Corte Constitucional al plebiscito? Yo creo que la Corte se quedó un poco corta en lo que yo hubiera aspirado, porque yo creo que hay muchos ciudadanos en Colombia que quisiéramos poder votar paz sí, pero con cárcel para criminales de lesa humanidad. Paz sí, pero con sin representación política de esos criminales de lesa humanidad, que quisiéramos poder decir paz sí, pero sin aceptar un tribunal de justicia donde los colombianos y los miembros de las Fuerzas Armadas queden sujetos a los jueces de las FARC. Paz sí, pero que entreguen el dinero, que reparen a las víctimas y que se destruyan las armas y que se comprometan a no volver a comprar armas en el futuro, porque ¿de qué nos sirve que se queden la plata, entreguen unas armas viejas y quedan con la plata para comprar otras nuevas? Yo creo que la Corte debió modular el asunto de una manera donde los colombianos tuviéramos más voz, más participación y mayores facultades para decidir sobre los acuerdos. Es decir, no. No, yo creo que el partido decidirá próximamente, no sé si mañana o cuando estén firmados todos los acuerdos que todavía no nos conocemos completos, si nos abstenemos o si votamos no. Lo que sí es claro es que rechazamos esos acuerdos como están y que lo que propondríamos es, y lo hemos dicho, es que si gana el no, la negociación se mantenga y se haga una negociación acorde a lo que los colombianos aspiramos. ¿Usted sí está jugado por el sí o no, doctor Gómez Méndez? Bueno, yo tengo una posición un poco matizada, dijéramos. Si no voy a copar todo el espacio, menos a quitarle a la senadora Paloma. Pero mire, ¿en qué sentido matizado? Yo se lo dije al presidente como ministro, como exministro de mis columnas. En estricto sentido, el plebiscito no era necesario. ¿Por qué? El presidente se comprometió y asumió ese costo político y asume ese riesgo político, que de todas maneras es un riesgo muy grande, a pesar de que con los instrumentos actuales de la Constitución, de la ley, y particularmente la ley 418 y las que lo desarrollan, podría, como adelantaron todos los presidentes anteriores, procesos de negociación, entendido por tal, poner fin al conflicto. Otra cosa es lo que vendrían a ser los desarrollos de esos acuerdos, los que supongan reforma constitucional o reforma legal. Yo hubiera preferido que eso no se hiciera, pero se hizo. También hubiera preferido que el umbral fuera un poco mayor. La verdad es que 13%, que equivale como al 10% de la población, de pronto en esto nos podemos quedar con el pecado y sin el género, en el sentido de que no tengamos una legitimidad total. Pero como yo soy partidario de que hay que resolver este problema, y preferiblemente por la vía de la negociación, con estas prevenciones, planteado así, Juan Diego, yo voy a apoyar el plebiscito. O sea, usted definitivamente se va por el sí. Es que yo repito mucho una frase de un paisano nuestro, Juan Diego, sí, es el maestro Echandía, que es mejor que los pueblos se entiendan echando lengua que echando plomo. Es decir, sí, salvo lo que ha dicho la Corte frente al umbral. Y luego vuelvo a unos argumentos de la senadora. Sí, ya vamos a ampliar, tenemos tiempo, no se preocupe, doctor Alfonso Gómez Méndez, pero hablemos un poco del tema que tocaba usted, el umbral. Para usted, senadora, ¿se cambió, se sustituyó la Constitución modificando los porcentajes del umbral?
Los porcentajes ni del plebiscito ni del referendo los fija la Constitución. Están en una ley estatutaria de participación de justicia que uno hubiera querido que respetaran. Porque el sentimiento que yo tengo como miembro de la oposición, como parte de quienes nos oponemos a algunos aspectos de estos acuerdos, es que se han ido modificando las leyes de acuerdo a las circunstancias y de acuerdo a la conveniencia. Y que los umbrales no responden a un ejercicio, digamos, decidido sobre cuál es el umbral que le corresponde a un mecanismo de participación, sino amañado de acuerdo a cuánto somos capaces de sacar para poder ganar estas elecciones. A mí eso me parece grave. Me parece muy grave que el gobierno hubiera aprobado la ley diciendo que le daba solamente plata al sí, es decir, que había medios de comunicación gratuitos para promover una estrategia de difusión de los acuerdos, por supuesto por el gobierno que era el sí, y hubiera dejado por fuera, que se incluyó en el Senado y lo tumbó la Cámara, los mecanismos de financiación para el no y para la abstención. Me parece sumamente grave que, y yo en eso difiero del doctor Gómez Méndez, y es... Claro que todos los presidentes pueden negociar, pero según nos han dicho ahora, lo que se negoció es la propia Constitución. Estos acuerdos van a incorporarse dentro del texto constitucional, de manera que hacen parte del contrato social de los colombianos, y lo que se pretende a través de los acuerdos internacionales es darle un nivel supraconstitucional, es decir, que ningún Congreso en el futuro, ni siquiera una Asamblea Nacional Constituyente, podrían modificar esos acuerdos. Ese es el famoso blindaje que dicen. Claro, ese blindaje lo que hace es cerrarle las puertas a la democracia colombiana y aceptar en la negociación entre el gobierno más impopular y más corrupto, según las encuestas, con el grupo terrorista más sanguinario, dejando por fuera todas las fuerzas vivas de la democracia. ¿Usted Bueno, qué dice? varias cosas, mire. A mí me parece que, sí, es cierto, plantear lo de el umbral en cuanto a Lo puedo interrumpir sí, para hacer una precisión Sí, y algo de pedagogía, sí, porque sí, muchos ciudadanos no entienden qué es el umbral. El umbral es una cifra mínima de participación para que un acto sea aprobado, es decir, el 4%, el 10%, el 15%. Pero mire esta cosa, a veces jugamos los colombianos con eso. La participación electoral más alta que ha habido en Colombia fue la del plebiscito de 1957, cuando, por cierto, fue un referendo disfrazado de plebiscito. Como este. A diferencia de este, ¿por qué? Porque en el fondo era aprobar unas normas jurídicas, se le dio el nombre del plebiscito, pero en el fondo era un referendo. Y ahí participaron 4,5 millones de colombianos. Óigame bien. O sea, lo que hoy prácticamente Claro, se necesita pero para que la este población sea era de viable. 11 millones y el censo electoral era menor. ¿Qué estableció? Aparentemente es distinto a esto, pero ¿qué estableció ese plebiscito? Que las reformas constitucionales solo se pueden hacer por el Congreso. ¿Qué pasó después en la Constituyente? En la Constituyente, por decretos de estado de sitio, derogaron esa prohibición del constituyente primario para caer en la actual constituyente, en la actual constitución que la colocamos como la expresión máxima de la participación popular. ¿Y sabe cuántas personas votaron la constitución? Sí. 3 millones. Esta constitución fue votada por 3 millones de colombianos. ¿Verdad? Que eso es relativo. Ahora, yo no creo, por ejemplo, que vaya a haber jueces de las FARC. Yo no lo miro así. En eso discrepo de la senadora Paloma Valencia. Es más, pienso que todo este equívoco de volver, equívoco por parte de los negociadores, eso que llamaba Álvaro Leiva, que es una paradoja, el hijo de Jorge Leiva es el líder conservador, ahora es el más cercano a las FARC, que llamaba el ballet constitucional. El ballet constitucional, ¿qué consiste? En que para blindar esto, todo tiene que caer en la Constitución. Eso es un gran sofisma. Aquí la historia de Colombia está llena de aspectos que quedaron en la Constitución y luego se cambiaron. El ejemplo más claro y más dramático por lo sangriento, es el de la extradición. Los narcotraficantes se ensangrentaron a este país, mataron a Galán, mataron a Guillermo Cano, a Rodrigo Lara, a Carlos Mauro Hoyos, a Enrique Lomurtra, a todos. ¿Para qué? Para quitarse la extradición de encima. ¿Y qué ocurrió? Que la constituyente le quitó
los narcos exigieron Influenciaron. que para estar tranquilos, porque ya el presidente Gaviria por decreto le había suspendido la extradición, pero dijeron, no, eso no nos sirve es que quede en la Constitución porque eso es que lo blinda. Y resulta que lo hicieron. Y 2 años después, los hechos políticos llevaron a que el gobierno de Samper y el Congreso de la época tuvieran que restablecer la extradición. Luego, me parece que a esto de pronto le estamos dando más importancia en este sentido de la que realmente tiene. Yo quisiera hacer 2 observaciones sobre las importantes críticas que ha hecho. El primero es que lo de los jueces de las FARC va a ser cierto, doctor Gómez Méndez, porque aquí lo que hicieron fue sustituir la justicia colombiana por unos jueces que van a nombrar el santismo y las FARC de común acuerdo. Estamos hablando de la jurisdicción. Claro, Paloma, todavía No, cómo los va a acuerdos, ser el claro, en los mecanismo. acuerdos ellos van a decidir el mecanismo. Entre otras cosas, Entonces, porque dicen que no son las partes. No, son ellos. El santismo y las FARC van a decidir el mecanismo para la selección de jueces. Dígame, ¿cuál es la garantía de una oposición enemiga de este gobierno y enemiga de las FARC cuando ellos van a escoger los mecanismos de selección de jueces? ¿Cuáles son las garantías? Está partiendo de un supuesto que no está demostrado. Pero ahí está escrito. Es decir, eso Está lo conocemos escrito. por los acuerdos, lo que No, se no, conoce. no, lo que está escrito es que va a haber un mecanismo para la selección de esos magistrados. Y que ellos se tienen pondrán ser de acuerdo sobre el independientes. mecanismo. No. Claro. No, ellos van a yo escoger leí el los acuerdos, mecanismo. no es que el presidente Santos y El presidente y las Timochenko FARC van a decidir escoger a el los mecanismo. magistrados. No. El mecanismo Con todo el de respeto, selección. es una cosa Lo que es el está claro, mecanismo de lo que está descarte, claro es que va a otra haber cosa. una jurisdicción especial Una para la paz. Con la cual yo no estoy totalmente de acuerdo, además. Pero quiero Ya ha hacer esa dicho precisión. el presidente Santos que son cerca de 12.000 los que tienen civiles, los que tienen las FARC en sus listas, que van a ir a tener que No, rendir. los que están en la FARC general, los que están en la Fiscalía General, porque es que Paloma, las FARC, resulta FARC. que no se nos puede olvidar que aquí hay una ley de justicia y paz del presidente Uribe, que por cierto sirvió en parte y en otra parte no sirvió. Que no fue sometida a referendo tampoco, ni fue sometida... Claro, porque no les daba representación Exacto. política a los criminales y los obligaba a pagar cárcel. No, porque ya Pancusa ha dicho que tenía el 30% del Congreso y la parapolítica mostró eso. La parapolítica no era los necesario. metieron a la cárcel, no era doctor necesario. Gómez Méndez, esa es la diferencia. Bueno, hay unos extraditados, de hecho. Sí, Los otros están extraditados en los Estados Unidos. Pero si el hecho de que estas personas no estén en la cárcel, ya tuvimos nosotros esa ley de justicia y paz, y en esos procesos de justicia y paz es donde están todas las referencias a empresarios, no es las FARC, a empresarios, son los propios paramilitares, Claro, los que han pero si señalado usted se quiénes fija los financiaron, pero si quiénes usted los se fija apoyaron. los acuerdos, lo que hizo el gobierno fue un acuerdo con el grupo terrorista FARC para combatir otros delincuentes que ellos han llamado organizaciones ¿Cómo sucesoras era grupo terrorista, el paramilitarismo Claro, hizo terrorismo y pero, de qué manera? Pero es que ¿Y estamos de qué llegando a la manera? época de los Pepes, donde el Estado se aliaba con unos delincuentes para combatir a otros. Aquí nos vamos a aliar con unos terroristas para combatir a otros. Creo que eso le resta legitimidad al Estado de Derecho, daña a las instituciones republicanas y no le sirve a Colombia. Uno no puede coger un grupo terrorista para tratar de combatir otro. No, claro, que fue lo que pasó el surgimiento del paramilitarismo, que para combatir las FARC, Claro, exactamente, estamos repitiendo Exacto. lo mismo, pero lo vamos a elevar a categoría constitucional. Seguimos en polos opuestos, hoy debatiendo sobre la decisión que se ha conocido en las últimas horas de la Corte Constitucional que avaló precisamente el llamado plebiscito por la paz que busca refrendar lo que acuerden el gobierno y las FARC en La Habana. Estamos con el exministro, exfiscal Alfonso Gómez Méndez, con la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia. Quisiera plantear ahora si ustedes creen que hay o no igualdad de condiciones para defender el sí, el no o en el caso eventual el abstencionismo. ¿Usted qué opina? No, yo creo que ese es el gran problema, no hay garantías para quienes hagan abstención o se dediquen al no. ¿Qué le parece a usted decir que los que estén en contra de esta negociación son enemigos de la paz? Que diga el presidente Santos que si no vamos y votamos sí, viene una guerra urbana. Es decir, nos están amenazando y nos están amenazando de muerte a los ciudadanos que nos atrevamos a votar en contra de estos acuerdos. Yo creo que ahí hay un tema muy de fondo, porque lo principal en una elección es la libertad de los electores. Es uno poder sentir que tiene garantías para votar por una cosa o por la otra. Pero cuando usted tiene la amenaza del gobierno encima, cuando usted le dice a los gobernadores y a los alcaldes que si no apoyan
apoyan el plebiscito, entonces no va a haber inversión regional. Cuando usted le dice a los partidos de oposición que son neonazis, fascistas, enemigos de la paz y todo tipo de improperios, como lo ha hecho el presidente y sus ministros, yo creo que usted está generando un ambiente de polarización que no da garantías. ¿Usted qué Pues yo no sé realmente qué sea garantías en este momento. Yo estoy de acuerdo en que hay que bajarle la temperatura a la lengua, porque pues uno no puede pues ni tildar de guerreristas, ni tampoco tildar de narcoterroristas a todas las personas que estén de acuerdo con la negociación. Me parece que hay que bajarle esa temperatura. Yo creo que el gobierno tiene la obligación de darle garantías. ¿Qué significa garantías? Que las personas puedan ir libremente, que garanticen el derecho, inclusive, a no ir. El presidente Uribe sometió un referendo que fue derrotado con la abstención. Ahora, bueno, pero era otro mecanismo fue diferente, con muchas preguntas y temas. Y que lo que le tienen que garantizar los colombianos, yo creo que eso está ahí, es que puedan ir a la urna con la garantía de la policía, del ejército, de todo, para decir sí o no. Yo creo que... Y ahí hay una pregunta que yo creo que muchos nos hacemos, y es si las FARC van a estar en armas en ese momento y cómo va a ser el comportamiento de las FARC. Lo que ha dicho el presidente, mire, ¿qué lo que dijo el presidente senadora es... Paloma, mire, por primera vez va a... las FARC están, pues, hoy hay un cese al fuego bilateral. Dos, eso de que hagamos elecciones y las FARC... Mire, ¿cuántas elecciones hemos hecho con las FARC? Es así, armadas. Los últimos presidentes de Colombia. Y eso ha determinado, por ejemplo, que Juan Manuel Santos sea presidente. Pues, bueno, otros decían que el tema paramilitar con Uribe, haciéndole una imputación infame al presidente Uribe. De manera que, entrando en ese lenguaje es realmente... No, yo sí creo que eso es un tema... Difícil. Pero sería en septiembre, el plebiscito sería en septiembre, más o menos. Es un tema que hay que pensar. Yo no creo ni que al presidente Uribe lo hayan elegido los paramilitares, ni que al presidente Santos lo hayan elegido las FARC. Pero mire, doctor Gómez Méndez, usted y yo compartimos dos departamentos, que son el departamento del Cauca y del Tolima. Y en los dos departamentos usted puede observar la situación. Es muy distinto el Tolima o el norte del Tolima del sur del Tolima, donde las FARC tienen una presencia y uno se pregunta cómo van a poder votar esos ciudadanos. O piense usted, en el Pacífico Caucano. ¿Sabe quién ganó en el sur del Tolima? El presidente Uribe. No, claro, Oscar Iván ganó en el sur del Tolima. Claro, pero en el departamento del Cauca... ¿Cuál fue la influencia de las FARC? En Chaparral, mi pueblo. Yo era ministro de Justicia de Santos. Pero le cuento algo. Y Diego sabe que en Chaparral me conocen un poco. Y a pesar de todo, y a pesar de la relación... ganó Oscar Iván Zuluaga en Chaparral. Claro, y otra cosa que decía la senadora ahorita, que ha hecho una cosa muy grave, pero que ojalá eso... las personas lo digan. La senadora decía, es que a los gobernadores, a los alcaldes que no estén de acuerdo con esto, no les dan un recurso. Yo quisiera que haya un gobernador, un alcalde que sea capaz de denunciar eso. Pero si le muestro las grabaciones de los senadores y del presidente, diciendo que el que quiere inversiones tiene que apoyar el plebiscito. Yo creo que eso es un delito. Eso es un delito. Pues saquémoslas. Y que ahí está. Claro que se las presento. Por ejemplo, el senador Roy Barreras en Cartagena fue y dijo, el que no vote por la paz, pues no tendrá inversiones regionales. Eso es un delito, porque es que los recursos públicos hablando no se de grabaciones, así. una grabación. No, si lo dijo, no son grabaciones. Ahora 20, una vez ahora son 20, en donde estaba tal vez Sabas Pretel de ministro, en donde en realito se decía que había que votar por el presidente Uribe la reelección. Sí, Claro, pero eso es distinto porque esas son grabaciones de las que yo no conozco. Estas las dan en declaración pública ante los noticieros. Es que está muy joven y ustedes no las pudo oír en esa época, pero salieron. Lo cierto es que lo que vendría Siquiera ahora... hablamos de grabaciones. Esa es larga, esa historia de las grabaciones. Y habría que denunciarlo entonces ante la Comisión de Acusaciones. La repotenciada. Repotenciada. Allá no hay nada. Mire, esto es un tema ético. Yo creo que el presidente Santos tiene que creer en la democracia. Uno no puede seguirle haciendo trampas, que la mermelada para los congresistas, que la extorsión a los representantes de los gobernadores y alcaldes. En los últimos años que no le haya dado puestos a los congresistas,
Hombre, ¿qué fue lo que le dieron yo a le voy a Lilith decir para una aprobar la cosa, reelección? doctor Gómez Méndez, con Citas todo de la respeto. Biblia, de Hegel. Hagamos la lista de las obras que quedan del gobierno de Uribe y Eso la es otra lista que cosa. queda de las Eso obras es del otra gobierno cosa. Santos. Es otra El cosa, pero hay gobierno una Santos decisión tuvo judicial la que dice mayor que la bonanza reelección de recursos. que la reelección fue producto de un cohecho. No. Decisión Siquiera judicial, hablamos de eso. judicial. Siquiera hablamos de eso. Ese cohecho está porque hay una única instancia y si se decisión judicial. pudiera revisar, seguramente se bueno, caería. entonces que se revise. Porque ahí no hay pruebas. ¿Qué puede pasar? Pero lo que sí es cierto es que el presidente Santos tuvo la mayor bonanza y la plata se dilapidó absolutamente toda, porque no quedó nada. ¿Qué puede Eso está pasar? por verse. ¿Qué puede pasar? Bueno, eso que están viendo ustedes aquí hace parte de la discusión que hay en las esquinas, en las calles, en nuestro país. Pero, ¿qué puede pasar ahora? Una vez se haya dado el visto bueno al plebiscito por la paz, ¿qué viene para el país? ¿Cuál va a ser la famosa pregunta que va a formular el presidente Santos para que respondan sí o no los colombianos? En polos opuestos, discutiendo sobre el plebiscito por la paz, que prácticamente ya recibió el espaldarazo de la Corte Constitucional y ahora está en manos del presidente Santos diseñar lo que va a ser la pregunta que se le va a plantear a la ciudadanía para que voten sí o no. Senadora Paloma Valencia, para usted, en el poco tiempo que nos queda ya de programa, ¿por qué definitivamente, bueno, no o abstención? Porque no lo han definido en el Centro Democrático. Sí. Hay fisuras, ¿no? No, fisuras no, discusiones opiniones democráticas distintas, sí, que son naturales. Yo creo que, mire, una reducción del 50% al 13% del umbral, que le den recursos para la publicidad al gobierno y no al no y no a la abstención. Una cosa donde el gobierno pone la pregunta. El gobierno, que es el interesado, es el mismo que diseña la pregunta. Cocinar las reglas de juego. Precisamente, usted me está preguntando si yo creo que ya hay garantías y que si sí o si no eso. Pues yo le estoy dando la lista de las cosas que yo veo que son sumamente graves. Y adicionalmente a eso, el proceso de estigmatización y de amenaza, que si usted no vota por el plebiscito, quiere la guerra, quiere la sangre y usted es un guerrerista y un asesino. Entonces creo que eso es muy grave. Adicional a toda la utilización del presupuesto público en favor de una campaña. Yo creo que esos temas representan una herida a la democracia colombiana. Yo hubiera querido un proceso de refrendación serio, donde los colombianos, cada uno, hubiera podido expresar realmente qué es lo que quisiéramos para poder construir. Uno no puede construir haciéndole trampa a la decisión de los colombianos, porque de ahí no va a salir nada. ¿Usted qué dice? No, mire, en cuanto a lo del plebiscito de que si quiere la paz o la guerra, pues el del 57, en última lo que ya se decidió era si se ponía o no fin a la violencia liberal conservadora, que eso fue finalmente y la gente votó mayoritariamente por el sí y hubo unos votos por el no. No, obviamente va a ser determinante la forma como se presente la pregunta, va a ser determinante también el que la gente conozca, así está en la ley estatutaria y está en la decisión de la Corte, el gobierno tiene que publicar, creo, con un medio de anticipación suficientemente todos los acuerdos para que la gente, conociendo todos los acuerdos al detalle, no en letra menuda, no como las fichas técnicas de las encuestas en televisión, sino conociendo, ¿verdad? Pues la gente decida. Eso es imposible en un mes. Exacto, eso le quería preguntar, pero estamos en una carrera contrarreloj, porque se supone que en septiembre... Yo hubiera preferido que no se hiciera, es decir, que no se hiciera en esa forma, pero así lo aceptó la Corte Constitucional. Yo soy abogado, y como abogado, pues respeto las decisiones de los jueces de Colombia. Y la Corte ha dicho que esos acuerdos tienen que dársele a conocer a la ciudadanía. A la ciudadanía y pues la Pero ciudadanía... eso sí, en la práctica... Ahora, yo veo imposible, mire, porque es que los acuerdos son más de 200 páginas, mal contadas, pueden ser más. Y son acuerdos... Y son acuerdos... No, son acuerdos de una densidad bastante amplia. Entonces, si usted los va a resumir... depende de lo que escoja y un ciudadano del común sí podrá entenderlo así fácilmente. Yo vuelvo y repito, yo hubiera preferido otra cosa, pero en últimas aquí hay una decisión política, es como yo lo pienso, si se quiere buscar el fin al conflicto por la negociación o no. Ahora, yo en eso estoy de acuerdo. Doctor Gómez Méndez, la pregunta es, claro, ¿usted quiere la impunidad, la representación política de los criminales? Entonces tiene que votar que sí. En realidad, dígame, si uno dice, hay una negociación,
pero cárcel para los guerrilleros, pero negociación y que no hagan política, pues en el fondo nunca ver. No, Entonces que no, los derrotemos. yo no estoy militarmente, diciendo eso. que los Yo derrotemos estoy diciendo que militarmente. los cabecillas Hicimos que todo lo posible y pagaron... no pudimos. No, doctor Gómez Méndez, yo creo que usted no me ha entendido. Lo que estoy diciendo, los cabecillas responsables de delitos de lesa humanidad tienen que ir a la cárcel, corta. Y ellos, esos mismos, que no son todos, pues van a tener que ser excluidos de la política. ¿Quieren hacer política? Mire, pues que lo hagan con los que no cogieron yo creo que y en eso asesinaron también hay una, colombianos. para terminar, Sí, sí, Diego, ya estamos yo creo hablando. que en eso hay también una, no sé, una especie de exageración. A mí no me parece tan grave que esas personas pues van al Congreso. Yo quisiera pensar qué pasa con ellos después de un contacto largo con Roy Barreras, con Armando Benedetti y con Ñoño Elías. Sí. ¿Y qué Yo pasa? sí creo que es muy ¿Y grave qué para pasa? las víctimas, doctor Gómez ¿Y qué pasa Méndez. si gana el fueran no? sus hijos, Claro, si pasa el no, pensaría lo O si, no, mismo. o si no se alcanza el umbral de los 4 Pues millones si y medio. pasa el no, yo creo que es una derrota política neta para el presidente. Que ha ofrecido renunciar, ojalá cumpla. ¿Habría plan B para Pues, refrendar? Claro, las FARC ya lo dijeron, nosotros hemos dicho, si el no gana, lo que debe suceder es que los acuerdos tienen que seguirse negociando y las FARC ya dijeron desde La Habana que le causó mucha molestia al senador Roy Barreras, que ellos no entrarían en una guerra Antiguo urbana líder uribista, y que ellos seguirían negociando para alcanzar unos acuerdos con los que los colombianos queden satisfechos. Creo que esa es la respuesta para los colombianos. Las FARC han ofrecido que estarían dispuestos a seguir negociando. Bueno, hay a que- seguir negociando, pero como lo plantean el Centro Democrático, no ¿Y por creo qué que sí haya se pudo negociación. con los panas, doctor Gómez Méndez? Bueno, eso es otro programa, Pero el tire y porque afloje. hay mucha cosa larga ahí. En fin. Pues, doctora Paloma Valencia, muchísimas gracias por estar aquí con Muchísimas nosotros. gracias a ustedes y un saludo a los En televidentes. Pueblos Opuestos, por darnos, por supuesto, su punto de vista. A usted, doctor Alfonso Gómez Méndez, un placer tenerlo aquí en esta oportunidad. Muy amable, muchas gracias. Aquí termina Polos Opuestos por el día de hoy. La próxima semana, un nuevo tema de actualidad y debate. Hasta entonces.